Las eses del español, dependiendo del dialecto, pueden tener un par de pronunciaciones que nos interesan en este caso. Eh, Al menos en el sistema de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, la mitad de Bolivia, como pueden ver en el mapa, mucho de la costa de Perú, prácticamente todo Venezuela, la costa caribeña de Colombia, Panamá, todo el Caribe, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y el sur de España y Canarias. Eh, Tenemos el caso donde lo que escribimos con S se pronuncia como S, que es lo que uno prototípicamente tiene en su cabeza de cómo una S suena cuando está al principio de una palabra, como en sal o en Una solo, sílaba. claro, o en sílaba, O correcto, también cuando está entre dos vocales. correcto, como en hacer o etcétera, ¿no? Aseo. Que Aseo, obviamente cuando hablamos de S, decimos el fonema S, no claro, solo la grafía. correcto, el Porque, sonido. por ejemplo, en hacer es una C, es una letra C, Ajá, pero se pronuncia S en todos estos dialectos. correcto, correcto, correcto. Sí, porque lo otro que hay que recordar es que el español acá chileno es parte de la familia de dialectos de América, El ceseo. que no distinguen, claro, que tienen ceseo, que es básicamente todo lo que se escribe con S, C o Z, todo acá es s, en lugar de distinguir S del sonido de la C o Z, que es una Z, que eso es lo que se distingue en el norte de España, principalmente. Entonces, el punto es, tenemos s como sonido en palabras como sal, solo, sobre, al principio de palabra, Opa. entre vocales como en hacer, aseo, ese Azar. misma, azar, etcétera. Pero cuando está antes de una consonante o a final de palabra, vemos que no tiene ese sonido s en palabras como hasta, está, la o eh, no sé, Asno. claro, asno, pasto, etcétera. Ya que en ese caso tiene un sonido muy similar, si no idéntico, al de la H inglesa, que es básicamente exhalar aire. Por eso se le llama una aspiración. Y esta aspiración es muy común en realidad en términos de qué dialectos de español lo hacen. Lo que pasa es que en general no se considera prestigioso o estándar del español hacerlo, entonces incluso dialectos donde sí se hace tienden a creer que no lo hacen, pero en realidad sí lo hacemos, ¿ya? Es cosa de escucharnos un poquito. No es que no estemos diciendo las heces, que es lo que dice normalmente la gente en México, en Colombia o en partes de España donde no se aspira, que dicen así como esta gente de Andalucía, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, esta gente no pronuncia las heces, se comen las heces, dicen, pero no nos las comemos, porque si nos las comiéramos, la palabra que ustedes dicen mismo sería mimo, pero no es mimo, es mismo con una A Por ahora. por el momento, porque esa es una cosa que también puede cambiar. Eh, Ilustremos esto acá también, que el cambio acá yo lo puedo escribir por lo menos acá rapidito, es de S a H, pero específicamente lo vamos a describir, describámoslo de la siguiente manera, donde este punto representa donde termina una sílaba. Esa posición normalmente en lingüística la llamamos una coda silábica. Porque coda como en esto de música porque viene hacia el final. ¿Ya? Y podemos poner un ejemplo donde esté en ambos casos, eh, tanto antes de una consonante como a final de palabra, podríamos ver una palabra como estás. Ya, sí, súper. Ay, muy bien. O esto. O, o estos, claro. Esto Ya, está. dejemos estas porque ya la escribí. Ahora la pregunta es, claro, en algunos casos la H es un sonido súper débil, entonces es muy común que lenguas que tienen este tipo de sonidos lo pierdan de alguna manera. La pregunta acá es, bueno,
qué puede pasar con esta H. Porque ustedes comprenderán que si perdemos completamente las S, especialmente a finales de palabras, de repente ya no podemos distinguir singulares de plurales. Porque en el mismo caso de los lobos, lobo, tenemos un lobo, pero tendríamos varios lobo también si perdemos la S en lugar de decir lo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ahí tenemos igual opciones, ¿ya? Y acá al menos yo lo que voy a hacer es ilustrarlas, que las tengo preparadas de antemano. Me voy a ir al documento escrito que tenemos. Ya está haciendo trampa. ¡Oh! ¡Jordi! Hola, Jordi. Hola, aquí Super, estoy de Jordi nuevo. volvió, super. Oli, Súper, súper, súper. Ya, entonces, como les digo, estoy en el documento en este momento y sigo compartiendo la pantalla, entonces la gente en YouTube puede ver esto también. Voy a acercarme un poco más. La cosa es que acá tenemos opción 1, que esa S, que se volvió H, simplemente desaparezca. En ese caso, estás y está pasarían ambas a ser eta y ya, eta, eta en ambos casos, lo cual podría ser problemático, pero no necesariamente tan problemático como la gente cree. Hay idiomas que no distinguen plurales, hay idiomas donde la conjugación de los verbos es igual. Si no, pregúntenle al francés, que en el francés casi todas las conjugaciones se pronuncian igual aunque se escriban distinto. No sé si nos puedes dar algún ejemplo entretenido, Rafa. Claro, en francés, por ejemplo, el verbo amar dice aimer y la primera persona es aime, la segunda persona es aime. A pesar de que en la ortografía se escriba una con S o una sin S, en ambos casos se pronuncia sin S, aime. Que de hecho pasa lo mismo con la E al final, por eso se escribe pero no se pronuncia. Sin embargo, el francés esto no es un problema porque usa otros métodos para poder diferenciar cuál es cuál. Correcto, como usar los pronombres de manera obligatoria. Claro. Así es. Más como el inglés. Que de nuevo en inglés Sí. tenemos algo parecido. La única diferencia, al menos en el singular, en verbos como love, para poner un equivalente con el mismo amar, es uno dice I love, tengo que usar el pronombre porque si no, no sé quién está amando. Yo, tú, Claro. él, ella. Entonces, claro, I love, you love. La única diferencia es que para él, ella, he, she, it, tenemos esa S extra que en este caso se pronuncia como una Z, loves. Pero es la única, porque luego tenemos we love y Claro. you plural, you all love y they love. De nuevo, todo es love, 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 excepto loves para he, she o it. Es como la única que Claro. es distinta. Ajá. Por eso es que a pesar de que a primera vista parezca ser un problema la pérdida de esta S, en realidad puede ser totalmente una opción valable. Correcto. Ahora, esa es una opción. Ningún dialecto de español ha hecho este salto que sepamos, por lo menos. Si ustedes saben de algún Eso dialecto creo. español que simplemente las quitó sin hacer absolutamente nada, por favor déjenlo en los comentarios. Opción 2. Esa H, una cosa que puede hacer en varios idiomas, y acá pongo el ejemplo de que el protohelénico, que es el idioma antecesor al griego antiguo, de hecho el antecesor al griego antiguo, lo hizo, y también hasta cierto punto el francés lo hizo en la Edad Media, que es que esta H que nos queda puede desaparecer, sí, pero antes de desaparecer puede alargar las vocales, hacer que se pronuncien por más tiempo, y eso lo que hace es, se llama esto alargamiento compensatorio. Y esto es básicamente porque lo que está haciendo el idioma acá es básicamente decir, ok, ya no tengo este sonido, pero voy a hacer que la vocal que venga antes se pronuncie por el doble de tiempo para, digamos, compensar por ese sonido, para que ocupe el mismo tiempo que ocupaba el tener esa H que estoy perdiendo. ¿Cómo diferenciamos vocales largas de cortas? Les voy a hacer un ejemplo que aprendí esto enseñando japonés, que es el siguiente. Escuchen esto. Por ejemplo, ama, ama, con esto. Pero ama, a, 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 a,
se pronuncia por el doble de tiempo, el sonido es el mismo. Entonces, acá en los ejemplos, estás o estás pasaría a ser ta, ta, y está simplemente sería ta, ta, donde la última es corta en está, y en lo que antes era estás, ambas son largas. Ta, ta. Y la otra tiene una vocal corta al final. Ta. Ya, es una diferencia que el español no tiene. Entonces, si no la escuchan bien, no los culpo. Pero es una diferencia que otros idiomas sí que hacen. Como el japonés o que lo hacía el latín, por ejemplo, del que derivan todas las lenguas romances. El árabe lo hace también, por poner otra lengua. Y así con muchas otras. Entonces, es Esto es un otro cambio que es cambio que, perfectamente posible. sí, este es otro cambio que también puede llevar a varias evoluciones diferentes. Por ejemplo, el francés lo que hizo es que primero las alargó y después simplemente las acortó, que es como hacer sacar las S en primer lugar. Correcto. Pero lo que podemos hacer también es quedarnos con las largas o hacer que las vocales cambien. Si tomamos esta opción 2. Tenemos Correcto. muchas opciones. Sí, y podemos hablar de cambios vocálicos en más detalle del alargamiento después. Y podemos, de hecho, Sí, hablar un poco de qué es lo que hizo el latín en la transición a las lenguas romances. Ahora, sí. la opción 3 que puede ser, es algo que sí que lo están haciendo algunos dialectos de español, especialmente en el sur de España. Es donde más se habla de esto, y les puedo dejar un link a un video de una youtuber hispanoparlante llamada Linguriosa, que es súper bueno, que habla de esto, que es básicamente lo siguiente. Esta H lo que hace es que, comillas, arrastra el sonido de las vocales y hace que la posición exacta en la que uno hace la vocal varíe un poco, y eso genera un pequeño cambio en el sonido. Lo que hace básicamente es cambiar la A, que en español es relativamente abierta y más o menos centrada, a la tira un poquito más hacia el frente, a un sonido más como A, 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 A. Nuestra E, que tiende a ser bastante media en pronunciación, tiende a abrirlo un poco de E a E, que es lo que habíamos hablado antes, de hecho, del francés, ¿verdad, Rafa? De ese sonido, E versus Sí, pero E, sí, 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 sí. ¿sí? Claro. Nuestra I nos la abre un poquito más a una que es básicamente más parecida al sonido que tiene el inglés en palabras como ket o set, y se acerca un poquito más al sonido que tiene el francés en su palabra para mí, me, ¿verdad? Mi. Sí, Sí. correcto. Nuestra O la abre en una O, que también es un sonido que el francés tiene, pero el español no. Y nuestra U la abre en una U, como en el inglés put, por ejemplo, o foot, o book. Y nuestro resultado en esto, al menos, es que lo que antes era staff puede pasar a ser primero está, antes de perder la H, y luego tenemos eta, eta. Que este cambio sería con esta, pero con la que está abajo, solo la primera E cambiaría, pero la segunda A se mantiene. Entonces sé que este cambio es algo que probablemente a casi nadie en la audiencia le suene distinto, pero lo importante es que hay dialectos de español que ya están haciendo esto. Y cuando se generan fonemas nuevos, para la gente que habla esto de manera nativa, estos sonidos son súper distintos y la gente no los mezcla. De la misma manera en la que ninguno de ustedes, me imagino, que confunden pero y perro, a pesar de que ya dijimos que esa diferencia es algo que, por ejemplo, para un hablante de inglés es una tortura. Digamos, ¿a quién no ha escuchado el típico acento como de un inglés hablando español, que para ellos esto es perro? ¿Ya? Em, entonces, tenemos eta y eta, eta y eta, donde la diferencia entre y a y a sería una potencial diferencia ahí entre las dos.
Y luego llegamos a probablemente una de las más entretenidas que también sucede en el sur de España, eh, que es aspiración. No sé si Rafa quiere hablar un poquito de esta. Sí, me encanta. A ver, esto puede ser descrito de varias maneras, pero para ponerlo simplemente, hay lenguas que distinguen no solamente la T de la D, como el español que lo hace, hay lenguas que encima distinguen una tercera capa de consonantes, que son las que se llaman aspiradas, las que tienen una pequeña H de justo después. Entonces está EDA con D, ETA con T y ETA con la pequeña T, con la pequeña H. Entonces sería ESTA, que evolucionaría a ESTA, y quedaría simplemente la consonante aspirada ETA. Que eso es algo que se ve bastante en el sur de España, como dijo Manuel. Así es, que de hecho es parte de lo que caracteriza al típico dialecto más como de Andalucía en España. Entonces, está o está, estamos, está, eh, o cosas como hasta en lugar de hasta o hasta, que sería como lo común que uno esperaría, especialmente en dialectos de España, uno esperaría que la gente dijera estás y hasta, pero la gente en Andalucía muchas veces dice está y hasta. Entonces Claro. es un clásico que podría pasar. Que al menos este de la lo de las... a ver, si ya nos metemos un poquito a la realidad chilena, y acá Rodolfo necesito tu ayuda también como el otro miembro del grupo que es chileno. Eh, Oh, Yo he escuchado gente que, bueno, lo de la desaparición de la S completa, por lo menos a final de palabra, sí que pasa, porque uno ve en las conjugaciones de voceo, en cosas como estai o amai, en esas no hay ninguna consonante al final, te quedas con el diptongo, en eso estamos ambos de acuerdo, ¿verdad? ujú, Ya. exactamente. Correcto. Pero eso habría evolucionado originalmente de lo que habría sido el castellano estáis y Sí, amáis. Lo que significa que esa S que antes estaba, ahora ya no está. Entonces, eso es algo que definitivamente ya pasó, por lo menos en algunas palabras. Lo que no sabemos es yo, si va a pasar del todo con los plurales. Puede que sí. Yo creo haber escuchado gente que, o al menos en mi propia habla de repente, donde efectivamente, por lo menos a final de palabra, la gente a veces sí que las bota de la pronunciación. No sí, yo creo que sé, es común. sí, no sé qué tanto lo escuchas tú. ¿Sí, tú dirías que es común? Sí, yo diría que es común. Sí. Lo que yo no he escuchado definitivamente acá en Lel. Chile son las opciones 2 y 3, alargamiento y la retracción, lo ATR, ATL. ¿Tú lo has Yo escuchado? personalmente, Ujú. el ATR ese nunca lo he escuchado aquí en Chile. Ya, Pero el alargamiento yo creo que sí, un poco. ya. Pero no como alarga, o sea, sí alargamiento, pero sin la elisión de la H, no sé si se entiende. Claro, sí, Porque entiendo perfectamente. si uno dice tres lobos, como estábamos diciendo, Ujú. y les quitamos la H, quedarían como tres lobos. Pero si eso suena diferente a tres lobos, Correcto. no sé, Sí, sí. como una es más larga que la otra. Ajá, sí. Tres lobos, tres lobos, tres lobos. Es Claro, como un poquito correcto. más larga, pero no Sí, es tanta la diferencia. exacto. Si uno dijera, como tú dices, treló, como que no suena como que uno estuviera diciendo tres lobos. Ajá, correcto. Exacto. Sí. Pero Después la que también yo está Y lo el otro hecho. que personalmente, quería... sí. Yo personalmente esta, la Dale, de Rafa. Andalucía, de las aspiradas, yo juraría que sí la he escuchado más de una vez. Lo de la aspirada en La, Andalucía. la- lo que tiene Andalucía es que primero hizo esto, pero en muchos dialectos de Andalucía también hizo que se volviesen africadas, que eso es otro tipo de consonantes. Ah, ¿verdad? Muchos Sí, dicen no solamente etja, pero también etza, directamente etza, eso Ah, es lo que he sí. que eso escuchado más. tengo un Ah, amigo sí. que lo hace exactamente así. Sí, 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 Pero lo sí. que tiene Andalucía también, que eso lo quería mencionar antes, es que acá tenemos varias opciones que son bastante diferentes las unas de las otras, pero por ejemplo hay muchos dialectos chilenos, chilenos no, perdón, andaluces,
que medio que mezclan varias opciones. Por Correcto. ejemplo, sé que algunos chilenos no, Andaluces. andaluces, que no solamente dicen la ts, pero que también tienen el HER, Correcto. los dos a la vez. Así es. Así es, así es. Lo cual por supuesto que puede pasar. Entonces, acá simplemente estábamos presentando algunas de las opciones. Entonces, Bien, acá la pregunta del millón obviamente es ¿qué combinación de opciones vamos a terminar eligiendo? Que eso ya todas, Claro. podría todas juntas. Que de hecho, al final de todas cuentas, creo juntas. que es una de las, creo que es una de las opciones más probables, porque puede que en algunos contextos sí que la S se pierda sin nada, puede que tengamos alargamiento de vocal en algunos casos, puede que tengamos cierto cambio Claro. en la pronunciación específica de las vocales afectadas por esa H, y puede que sí que tengamos aspiración. Eso es algo Sí. que tenemos de definir. Porque, porque eso es otra cosa. No solamente podemos tener una variante que tenga varias a la vez, pero que tenga algunas en cierto contextos y Exacto. algunas otras Exactamente. en ciertos otros contextos. Así es. Sí. Así De es, lo, así de lo es. que estamos Entonces, eso seguros es es lo que que tenemos que ver definitivamente todavía. la S tiene los días contados y ya se va. Algún día se muere. Exactamente. Sí, 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 Pobre ese. sí. Te queda poco ese. No sobrevivirás. Sí. Que bueno, al final es una de las cosas que pasa también esto con lo que mencionaba del protohelénico, en la transición del protohelénico al griego antiguo. Tenemos este tipo de cambios, digamos, donde prácticamente todo el resto de las lenguas indoeuropeas tienen eses. La única instancia real donde el griego moderno las mantiene es a final de palabra, como en palabras Ah, como auto, sí. astos. Esa S, esa os, es cognado con el us del latín. Y con, ah, digamos, aj en protogermánico. Pero donde tenemos eses a principio de palabra, por ejemplo, em, en griego tenemos emi, donde en latín tenemos semi. No está. claro. Porque lo que hizo el griego fue irse al extremo de convertir todas las eses que no estuvieran a final de palabra, primero en h's y luego perdió las h's. Por eso, digamos, tenemos al dios griego como representando al sol, que hoy día le decimos Helios, pero en griego antiguo habría sido en algún momento Helios. Y Claro. esa S, Hel, el Hel en Helios, de Helios, es cognado con la palabra para sol en latín, solus. Y Y por lo tanto, sole. Otro Y por lo ejemplo, tanto, Interesante. en también, por español. ejemplo, ah, Dale, dale. no, sí, también, por ejemplo, bueno, es una área más chica, pero en Occitan Vívaro Alpín hay algunos dialectos, bueno, subdialectos, que perdieron también la S en posición de coda. Por ejemplo, de escola se pasa a una semivocal, así a eicola, y después ya hay una compensación vocálica, así que ya se pasa a eicola. Claro, Y varía mucho entre las áreas. por supuesto. claro. Por supuesto, por Por supuesto. eso también el helénico me da mucha gracia a mí también, porque es más o menos lo opuesto a lo que hace el chileno, o muchos dialectos del español, que hicieron la S en coda, se transformó en H, mientras que el helénico casi solo guardó la S que estaba en coda y todas las otras fueron H. Exactamente. Otro ejemplo que se me pasó por la cabeza es latín super y griego hyper, Correcto. que dio hiper. Sí. Así es. Así es, así Ah, es. Sí. Todos esos somos el son antigriego. básicamente Claro. como Y de verdad antigriego. nunca había Exactamente. pensado en la relación entre super y hiper. Mm, Mm, sí, sí, sí. Claro, yo no la Sí. conozco. Cuando uno ve esos cognados entre griego antiguo y latín, algunos son bien entretenidos, porque uno a veces no se los espera. Sí. Sí, pero sí, eso a mí sí. me encanta la lingüística histórica, es fascinante. Sí. Sí, a mí también me gusta. No, sí. Entretenido.
Igual, antes de irnos, porque yo tengo que comer ya en un ratito y ya yo hemos también. estado como por 1 hora y media, voy a como dejar esta bomba ahí y me voy a ir. Em, que lo que Chile sí que hace en sociolectos como el de la persona del video de la Caperucita Roja es que no solo el término este de convertir sonidos en H se llama debucalización para el público. em, no solo debucalizamos la S en posición de coda, sino que este es como el común, pero el más extremo es en dialectos como el de la persona del cuento de la Caperucita Roja, es que esta S se vuelve H también entre vocales. Entonces tenemos este cambio que estoy escribiendo acá, lo mismo entre vocales igual que el otro que habíamos visto. Y en este caso, eh, un clásico que decimos acá en Chile, como voy a tratar de hacer mi mejor impresión, en lugar de decir pasa las monedas, que así como que te están robando, la gente dice paja las monedas, paja. Que en ese caso, claro, tenemos pasa a ser paja. Que al menos Increíble. en Chile no se confunde con la palabra para paja, porque en Chile el sonido de la J o la G cuando viene después de I, cuando viene antes de I y E, se mantiene como velar, a menos que venga con I y con E, que en ese caso pasa a ser palatalizada, como en ají. Pero es J acá en Chile. Una Más cerrado. J, paja. Entonces, paja y paja no se confunden. Como podrían confundirse en otros dialectos de español donde el sonido de la J sí que es como el de una H inglesa, como en partes de Perú, México, Colombia u otros lados, donde sí dirían, en lugar de decir J, dicen J, Claro. digamos, o en lugar de decir esto ají, dicen ají. Uh-huh. Ahí mismo. Ají mismo. Claro, es que como dirían en este caso, porque así se vuelve ají. Ajá, sí, sí. Que no se confunde con ají de la comida, digamos, del vegetal, porque ají tiene una que es distinta a una. Correcto. Entonces tenemos pasa, que normalmente de nuevo uno lo escribiría en transcripción esto. ¿Puedes escribir la fonémica, Sí. Rafa? Por mientras yo escribo la fonética. Normalmente tendríamos pasa, se volvería paja. Así es. Sí, sí, ¿Dónde sí, sí. estoy? Ah, sí. Eso. Sí, un poco no va muy bien mi internet ahora mismo. Pero Sí, no te preocupes, no te preocupes, lo escribo yo para que no te preocupes. perfecto. Ahí, y déjame poner esto los corchetes de la transcripción fonémica. Uy. Y Oh, esto era ahí. Eso. dificultades técnicas. Ahí está. Ahí está, listo. Ahí está. Eso es. Sí, y acá lo voy a dejar esto con este otro color. Sí. Que esas son como, de nuevo, algunas de las cosas. Entonces, tenemos de estás, tenemos estás, y de pasa tenemos paja. De Que lo esto, tenemos lo, de entre tenemos enche o eche, y de wincha tenemos wincha. Ok, dale Rafa. ¿Qué ibas a decir? ¿de qué? ¿No ibas a decir Ah, nada? no, sí que eso de paja es únicamente en ciertos dialectos de Chile, que no son todos. Correcto. Sí, este Claro. sucede más que nada como está caracterizado en la forma de hablar de la gente de los estratos socioeconómicos más bajos. Sí, Así es. que eso de hecho es la principal cosa que deberíamos ver la próxima vez, creo yo, Sí, que es, porque, o sea, obviamente tenemos que partir de cierto punto, de correcto. cierto dialecto que sea más o menos estándar, a Ujú. partir del cual podemos hacer cambios. Entonces Exacto. tenemos que ver
cuál de estas variaciones chilenas agarramos para hacerlas evolucionar después. Exacto. ¿Agarramos esto de paja o no, por ejemplo? Exactamente. Entonces, para ir cerrando este directo, bueno, si alcanzan a ver esto, déjenos saber sus ideas en los comentarios, qué deberíamos hacer, qué tipo de cambios olvidamos o qué tipo de cambios les gustaría ver a ustedes. Y de todas maneras, están más que invitados a unírsenos la próxima semana, donde finalmente definiremos cuál va a ser nuestro punto de partida y tal vez empecemos a ver ya algunas formas o algún esbozo de cómo va a lucir este chileno futuro. Así que nada, si les gusta este video, por favor denle like, compártanlo si tienen conocidos que les gusta la lingüística o les gusta la creación de las lenguas artificiales. Y nos ayudan mucho suscribiéndose por todo el tema de la exposición acá con el algoritmo. Ya saben, esto acá en YouTube es difícil, no es fácil. Y bueno, nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.